Vida de Cristo. Prólogo. Este es uno de los más propios ejercicios del verdadero cristiano, andar siempre en pos de Cristo y seguir al Cordero por doquiera que va, lo cual espiritualmente se hace cuando el verdadero siervo de Cristo nunca se aparta de él, ni le pierde de vista, acompañándole en todos sus caminos y meditándole en todos los pasos y misterios de su vida santísima. Para este efecto se escribió este presente tratado, que es de los principales pasos y misterios de la vida de Cristo, poniendo brevemente al principio de cada uno la historia de aquel paso, y después apuntando con la misma brevedad algunas piadosas consideraciones sobre él para abrir el camino de la meditación al alma devota. Capítulo 1. De la anunciación del ángel a Nuestra Señora. Pues comenzando a discurrir por los principales pasos y misterios de la vida del Salvador, la primera cosa que se ofrece es la embajada del ángel a la Santísima Virgen Nuestra Señora, donde ante todas cosas es razón poner los ojos en la pureza y santidad de esta Señora que Dios desde la eternidad escogió para tomar carne en ella. Porque así como cuando determinó criar el primer hombre, le aparejó primero la casa en que le había de aposentar, que fue el paraíso terrenal, así, cuando quiso enviar al mundo el segundo, que fue Cristo, primero le aparejó lugar para lo hospedar, que fue el cuerpo y alma de la Sacratísima Virgen. Y porque la condición de Dios es hacer las cosas tales cual es el fin para que las hace, así como la Virgen fue escogida para la mayor dignidad que hay después de la humanidad del Hijo de Dios, que es ser madre suya, así le fue concedida la mayor santidad y perfección que hay después de él. Pues siendo esta Virgen tan privilegiada y aventajada sobre todos los santos, y tan llena de gracia, qué cosa fuera ver la vida que en este mundo viviría, qué fuera ver su pureza, su humildad, su caridad, su benignidad, su honestidad, su mesura, su misericordia y todas las otras virtudes que en ella más que rubíes y esmeraldas resplandecían. Después que se cumplió el tiempo que la divina sabiduría tenía determinado para dar remedio al mundo, envió al ángel San Gabriel a esta Virgen llena de gracia, la más bella y la más pura y escogida de todas las criaturas del mundo, porque tal convenía que fuese la que había de ser madre del Salvador del mundo. Y después que este celestial embajador la saludó con toda reverencia y le propuso la embajada que de parte de Dios le traía, y le declaró de la manera que se había de obrar aquel misterio, que no había de ser por obra de varón, sino por Espíritu Santo, luego la Virgen, con humildes palabras y devota obediencia, consintió a la embajada celestial, y en ese punto el verdadero Dios omnipotente descendió en sus entrañas virginales y fue hecho hombre, para que de esta manera, haciéndose Dios hombre, viniese el hombre a hacerse Dios. Considera aquí la inefable caridad de Dios, que al tiempo que menos cuidado teníamos de nuestra salud, y ni con oraciones ni sacrificios procurábamos nuestro remedio, se acordó él de remediarnos, y pudiendo hacer esto por otras muchas maneras, lo quiso hacer por esta, que a él era tan costosa, por ser la más conveniente que había para nuestra salud, de la cual caridad dijo el mismo Señor en el Evangelio: De tal manera amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo,
para que mediante la fe y amor que tuviésemos con Él, alcanzásemos la vida eterna. Piensa también en la fe de esta señora, pues creyó tantas maravillas juntas y tan increíbles a todo humano entendimiento, porque creyó que una virgen pariría, y que Dios encarnaría, y que todo esto sería por Espíritu Santo sin obra de varón. De donde aprenderás, hombre flaco, a creer y fiarte siempre de todas las palabras y promesas de Dios, aunque al seso humano parezcan increíbles. Considera después de todo este tan dulce diálogo, con cuánta humildad y obediencia se resignó esta señora en las manos de Dios, diciendo: He aquí la sierva del Señor. Capítulo 2. De la visitación a Santa Isabel. Como el ángel denunció a la Sacratísima Virgen que su parienta Isabel, en su vejez, había concebido un hijo, dice el evangelista que se partió con gran prisa a visitarla. Como oyó Isabel la salutación de María, saltó de placer el niño en su vientre, y en ese punto fue llena del Espíritu Santo Isabel, su madre, y exclamó con una grande voz, diciendo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Considera qué grande sería la admiración y alegría de esta santa mujer con el súbito resplandor de tan grande luz, porque allí conoció que aquella doncella que tenía delante era la Madre de Dios, y que había concebido del Espíritu Santo, y que el Hijo de Dios estaba encerrado en sus entrañas, y que el Mesías era ya venido al mundo, y que el género humano había de ser con su venida redimido. Entendido pues por esta vía el corazón de esta santa mujer, trabaja por entender el corazón de la Virgen. ¿Cuáles serían aquí los sentimientos de su alma, la alegría de su corazón y el reconocimiento de tan grandes beneficios cuando comenzó a cantar aquel divino cántico del Magnificat? Mira también que, como esta señora conocía tanto de la misericordia y gracia de Dios y del medio por do se alcanza, que es la humildad, así todo aquel cántico se empleó en declarar estas dos cosas, porque quien también había negociado por medio de esta virtud, en ninguna cosa convenía más que soltase su lengua que en las alabanzas de ella, para que por aquí entienda el que desea alcanzar la divina gracia, que la ha de buscar por esta misma vía. Capítulo 3. De la revelación de la virginidad de Nuestra Señora al Santo José. Vuelta la Virgen a su casa, como el Santo José la vio embarazada y no sabía de dónde esto fuese, dice el evangelista que no queriendo acusarla, se quiso ir y desampararla, hasta que el ángel de Dios le apareció entre sueños y le reveló este tan gran misterio. Primeramente, considera la paciencia y el silencio con que la Virgen padecería este trabajo, pues ni por esto perdió la paz de su conciencia, ni la humildad de su alma, ni descubrió el secreto de aquel gran misterio, sino puesta en oración, descubría y encomendaba al Señor su causa, remitiéndose en esto y en todo a su divina providencia. Considera también la santidad de este glorioso patriarca, que teniendo tanta ocasión para acusar y condenar la inocente, no quiso hacerlo, sino antes quiso irse por esos mundos descaminado que con pleitos y acusaciones seguir su derecho, porque la verdadera justicia siempre está llena de misericordia, y la verdadera caridad nunca tiene por ganancia propia la que está mezclada con pérdida ajena. Tras de esto considera luego la revelación hecha a este santo patriarca, para que por aquí entiendas cómo el Señor azota y regala, mortifica y da vida, y cómo finalmente es verdad lo que dice el apóstol. Sabe muy bien el Señor librar a los justos de la tribulación.
Capítulo 4. Del nacimiento del Salvador. En aquel tiempo mandó el emperador César Augusto que todas las gentes fuesen a sus tierras a escribirse y pagar cierto censo al imperio romano, por cuya causa la Sacratísima Virgen caminó de Nazaret a Belén a cumplir este mandamiento, donde, acabado el tiempo de los 9 meses, parió su unigénito hijo, y, como dice el evangelista, lo envolvió en pobres pañales y acostó en un pesebre, porque no tenía otro lugar en aquel mesón. Esta es la suma de este soberano misterio. Oh almas religiosas y amadoras de Cristo, venid a ver al Hijo de Dios, no en el seno del Padre, sino en los brazos de la Madre, no entre los coros de los ángeles, sino entre unos viles animales, no asentado a la diestra de la majestad en las alturas, sino reclinado en un pesebre de bestias, no tronando ni relampagueando en el cielo, sino llorando y temblando de frío en un establo. Mas, para proceder en este misterio ordenadamente, considera primero los trabajos que la Sacratísima Virgen pasaría en este camino que hizo de Nazaret a Belén, porque el camino era largo, los caminantes pobres y mal proveídos, la Virgen muy delicada y vecina al parto, el tiempo muy contrario para caminar por los grandes vientos y fríos que hacía. Considera luego la extrema pobreza y humildad que el Rey del Cielo escogió en este mundo para su nacimiento. Pobre casa, pobre cuna, pobre madre, pobre ajuar y aderezo tan pobre que la mayor parte de lo que allí sirvió no sólo fue pobrísimo y bajísimo, sino también, como dice San Bernardo, prestado y prestado de bestias. Oh misterio de grande veneración, qué cosa más admirable que ver aquel Señor a quien alaban las estrellas de la mañana, aquel que está asentado sobre los querubines, que vuela sobre la pluma de los vientos, que tiene colgada de 3 dedos la redondez de la tierra, cuya silla es el cielo y cuyo estrado real es la tierra, que haya querido venir a tan grande extremo de pobreza, que cuando naciese le pusiese su madre en un pesebre por no tener otro lugar en aquel establo. Pues cómo el hombre no sale de sí, considerando estos 2 extremos tan distantes, Dios en un establo, Dios en un pesebre, Dios llorando y temblando de frío y envuelto en pañales. Oh Rey de Gloria, que a ti con lágrimas, que a ti con el frío y desnudez, y con el tributo y castigo de nuestros pecados. ¿Qué haré, Dios mío? ¿Con qué responderé a tantas misericordias? ¿Con qué humildad responderé a esta humildad? ¿Con qué amor a este amor? ¿Y con qué agradecimiento a este tan grande beneficio? Bendito seas para siempre, Dios mío, que con tales beneficios y misterios quisiste encenderme en tu amor y confiarme en tu esperanza y aficionarme al trabajo, a la pobreza, a la humildad, al menosprecio del mundo y al amor de la cruz. Capítulo 5. De la circuncisión del Señor. Pasados los 8 días después del nacimiento, dice el evangelista que fue circuncidado el niño y le fue puesto nombre Jesús, el cual nombre fue declarado por el ángel antes que en el vientre fuese concebido. Considera aquí cuán tarde comenzó el Hijo de Dios a predicar y cuán temprano a padecer, pues a los 30 años comenzó la predicación, y a los 8 días padeció la circuncisión y comenzó a hacer oficio de Redentor. Mira también cómo hoy le ponen por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, para que, si te desmayaba la señal de pecador, te esfuerce este santísimo y eficacísimo nombre de Salvador.
Este es el nombre que deseaban los patriarcas, por quien suspiraban los profetas, a quien repetían y cantaban los salmos y todas las generaciones del mundo. Este es el nombre que adoran los ángeles, que temen los demonios, y de quien huyen todos los poderes contrarios, y con cuya invocación se salvan los pecadores. Capítulo 6. De la adoración de los magos. Entre las maravillas que acaecieron el día que el Salvador nació, una de ellas fue aparecer una nueva estrella en las partes de Oriente, la cual significaba la nueva luz que había venido al mundo para alumbrar a los que vivían en tinieblas y en la región de la muerte. Pues, conociendo unos grandes sabios que en aquella región había, por especial instinto del Espíritu Santo, lo que esta estrella significaba, parten luego a adorar este Señor, y llegados al portalico de Belén, allí hallaron al niño en brazos de su madre. Postrados en tierra, le adoraron y ofrecieron sus dones, que fueron oro, incienso y mirra. Considera primeramente la ofrenda con que estos santos varones acompañaron su fe, reconociendo que la fe no ha de ser sola y desnuda, sino acompañada con buenas obras. Por el incienso entendemos la oración, que así como el incienso sube a lo alto con suavidad de olor, así la oración sube de la tierra al cielo, con grande suavidad y acepción de Dios. Mas por la mirra, que por una parte es muy amarga, y por otra muy saludable y de muy suave olor, entendemos la mortificación de nuestros apetitos y pasiones, la cual es muy amarga a nuestra carne, mas muy saludable y muy suave a nuestro espíritu. Por el oro entendemos la caridad, porque así como el oro es el más precioso de los metales, así la caridad es la más excelente de las virtudes. Según esto, el que quisiere hacer lo que debe para con Dios, ofrézcale incienso, que es un corazón devoto y levantado siempre de la tierra al cielo. El que quisiere hacer lo que debe para consigo, ofrezca mirra de mortificación, castigando su carne, enfrenando su lengua y mortificando todos sus apetitos. Pero el que además de esto desea cumplir con sus prójimos, ofrezca oro de caridad, partiendo lo que tiene con los necesitados, sufriendo y perdonando con caridad a los descomedidos y tratando benignamente a todos. Capítulo 7. De la purificación de Nuestra Señora. Cumplidos los 40 días que mandaba la ley para haberse de purificar la mujer que paría, dice el evangelista que fue la Virgen a Jerusalén a cumplir esta ley y ofrecer al niño en el templo, donde fue recibido en los brazos del santo Simeón, que tanto tiempo aguardaba por este día, y donde también fue conocido y adorado de aquella santa viuda Ana, que acudió allí a esta sazón. Considera primeramente aquí la humildad y caridad del Hijo de Dios, el cual se ofreció por nosotros en el templo y se entregó por nuestra ofrenda suavísima ante los ojos del Padre. Mira también cómo la Virgen acompaña esta ofrenda de tanto precio con otra de tan pequeño valor, como era con aquellas aves que mandaba ofrecer la ley, para que tú de aquí aprendas a juntar tus pobres servicios con los de Cristo, para que con el valor y precio de los suyos sean recibidos y preciados los tuyos. Después de esto, considera también la grandeza de la alegría de aquel santo Simeón que tanto deseaba ver, antes de su partida, aquel en cuya venida estaba la salud de todos los siglos, y conociese por revelación del Espíritu Santo que dentro de aquel corpecico estaba toda la majestad de Dios. Después, trabaja por entender el corazón de la Santísima Virgen,
y hallarla has, por una parte, llena de alegría, oyendo las maravillas que de este niño se decían, y por otra, llena de grandísima tristeza, oyendo las tristes nuevas que este santo varón del niño le profetizaba, diciendo que había de ser como un blanco a donde todos los hombres tirarían las saetas de su furor, y harían todas las contradicciones que le pudiesen hacer, con las cuales el corazón de la Virgen sería atravesado con un muy agudo cuchillo de dolor. Capítulo 8. De la huida a Egipto. Después que los santos magos se volvieron a su tierra por otro camino, según les fue dicho por el ángel, viendo Herodes burladas sus esperanzas, como no tuviese nueva cierta del niño, determinó matar todos los niños que había en la tierra de Belén, por matar entre ellos a este que tanto deseaba. Entonces, apareciendo el ángel en sueños a José, le dijo que tomase al niño y a su madre y huyese con ellos a tierra de Egipto, el cual, levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y fuese a Egipto, y estuvo allí 7 años, hasta la muerte de Herodes, después de la cual fue otra vez por el mismo ángel amonestado que volviese a la tierra de Israel. Aquí puedes considerar cuál sería el sobresalto de la Virgen viendo que un rey tan poderoso andaba en busca del hijo que ella tanto amaba para matarle. Y mira que más seguro estuvo Cristo en Egipto que en Judea, esto es, en tierra de infieles que de fieles, porque a veces está más seguro el cristiano entre paganos que entre malos cristianos, porque menos peligroso es el enemigo público que el traidor secreto, y menos daño hace el lobo en figura de lobo que debajo de piel de oveja. Capítulo 9. De cómo se perdió el niño Jesús de 12 años. Y siendo ya el niño de 12 años, subiendo sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta, quedóse el niño Jesús en el templo sin que ellos lo entendiesen. Y después que lo echaron de menos y le buscaron 3 días con grandísimo dolor, finalmente le hallaron en el templo, asentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándolos muy sabiamente, y poniéndolos en admiración con la alteza de su prudencia y de sus respuestas. Allí le dijo la Virgen: Hijo, ¿por qué lo habéis hecho así con nosotros? Mira que vuestro padre y yo con dolor os habemos buscado. Vase luego el niño con sus padres y obedece con toda humildad y sujeción a 2 criaturas, el Señor de todo lo criado. Humíllate, pues, polvo y ceniza, y aprende por este ejemplo a obedecer, no sólo a los mayores e iguales, sino también a los menores por amor de este Señor. Mas, ¿qué quiere decir que, por una parte, les obedece con tanta humildad, y por otra les responde con tanta libertad? ¿Para qué me buscaban? ¿No sabíades que en estas cosas que son de mi padre me convenía a mí estar ocupado? Para que, por aquí entiendas, cómo la filosofía cristiana sabe juntar en uno muchas virtudes que parecen entre sí contrarias, como son humildad y magnanimidad, sujeción y libertad, justicia y misericordia con otras semejantes. Capítulo 10. Del bautismo del Señor. Desde estos 12 años hasta los 30, no tenemos en el Evangelio cosa escrita de la vida del Salvador, porque todo este tiempo quiso él dedicar a una principal lección que nos convenía saber, que es el silencio. Y éste nos enseñó callando 30 años y escogiendo solo 3 para predicar. Cumplidos, pues, estos 30 años, vino el Señor desde Galilea a Judea, al río Jordán, al bautismo de San Juan, donde puedes considerar cómo viene en compañía de publicanos, de pecadores y de fariseos, como si fuera uno de ellos. No era razón
que tan grande humildad pasase sin testimonio de alguna grande gloria, pues la condición del Señor es humillar los soberbios y glorificar los humildes. Así acaeció en este paso, porque allí se le abrieron los cielos, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y sonó aquella magnífica voz del Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me agradé. Y generalmente acaeció esto en todos los pasos de la vida de este Señor, que dondequiera que él más se humilló, ahí fue más particularmente glorificado, donde verán todos los que fueren miembros suyos, que nunca jamás se humillarán por amor de Dios, que no sean glorificados y honrados por el mismo Dios. Capítulo 11. Del ayuno y tentación. Después del sacro misterio del bautismo y del magnífico testimonio del cielo, es llevado Jesús por el Espíritu Santo al desierto, para que allí sea tentado del enemigo. Considera primeramente cómo antes que el Salvador diese principio a la predicación del Evangelio, se aparejó con ayuno de 40 días, y con la soledad y ejercicios del desierto. Amemos, pues, la soledad, la cual el Señor santificó con su ejemplo, porque el que no conversa con los hombres, forzado es que converse con Dios. Mas, si no tienes aparejo para ir al desierto, a lo menos haz dentro de ti un espiritual desierto, recogiendo tus sentidos y entrando dentro de ti mismo, porque por aquí entrarás a Dios. Para lo cual serán necesarias 2 alas, una de oración y otra de ayuno, el cual es necesario para esa misma oración, porque el vientre cargado de mantenimiento no está hábil para subir a lo alto. Y mira que entre las obras exteriores comenzó el Señor por el ayuno, mas no solamente ayunó, sino también oró y peleó con nuestro adversario. Y todo esto para nuestro provecho, la soledad para nuestro ejemplo, la oración para nuestro remedio, el ayuno para la satisfacción de nuestras deudas, y la pelea con el enemigo para dejar vencido y debilitado a nuestro adversario. Capítulo 12. De la predicación, doctrina y obras admirables de Cristo. Después del bautismo y de los 40 días de ayuno, comenzó el Salvador a conversar con los hombres y dar al mundo conocimiento de quién era, con las maravillas que hacía. Es de notar aquí que la alteza de la doctrina de Cristo es tan alta y tan perfecta que no es posible imaginarse otra mejor, para cuyo entendimiento es de saber que como esta tan grande y tan admirable fábrica del mundo se divide en 2 órdenes de criaturas, unas espirituales, como son los ángeles, y otras corporales, como son los cielos y todo lo que está debajo de ellos, el hombre está en medio de las unas y de las otras, y así participa la naturaleza de entrambas, por lo cual puede aplicarse a la parte que quisiere, imitando la pureza y perfección de los ángeles, pues tiene espíritu para eso como ellos, o la brutedad y vida de las bestias, porque también tiene cuerpo y sentidos y apetitos como ellas, aunque para lo primero tenga necesidad de ayuda del cielo. Mas si contra esto dijeres, ¿cómo es posible que un hombre en esta vida pueda llegar a tan gran pureza que se haga semejante a Dios y a sus ángeles? Porque los ángeles no tienen cuerpos a quien hayan de servir y proveer, y por eso pueden libremente ocuparse siempre en cosas espirituales, lo que no pueden los hombres por la carga de sus cuerpos. A esto brevemente se responde que por esta causa los santos trabajaron siempre, aunque fuese a costa del cuerpo, de tomar lo que con dificultad bastase para sólo sustentar la naturaleza, pues que ya que del todo no podían dejar de servir al cuerpo, el servicio fuese tal
que se reputase cuasi por ninguno. Esta es la mayor perfección a que una criatura puede llegar en esta vida, y esta es la que señaladamente nos enseñó el Hijo de Dios en su doctrina, y esta es la que generalmente siguieron todos los santos, y señaladamente aquellos que juntamente con el mundo dejaron cuantas cosas había en él, y se fueron a los desiertos, donde, satisfaciendo a las necesidades del cuerpo con raíces y hierbas y con otras cosas poco mejores, empleaban su espíritu en la contemplación y amor de las cosas celestiales a la manera de ángeles, pues esta es la perfección de la vida del Evangelio. Porque, así como ninguna cosa hay en el mundo mejor que Dios, así ninguna doctrina puede ser mejor que aquella que, despreciadas todas las cosas, nos enseña a juntar con Él y hacernos un mismo espíritu con Él. Mas para esta tan gran mudanza son necesarias todas las virtudes, unas para ayudarnos a apartar del mundo, y otras para ayuntarnos con Dios, unas para mortificar la afición de las cosas terrenas, y otras para encender el amor de las cosas eternas, unas para cortar los impedimentos de la subida, y otras para poner los escalones que nos ayudan en ella, de las cuales todas trata el Santo Evangelio. Y como entre ellas haya sus grados y órdenes diferentes, porque unas ayudan más y otras menos, el Evangelio trata principalmente de las más altas, y que más para esto nos ayudan, cuales son primeramente aquellas tres altísimas virtudes: fe, esperanza y caridad, y después de estas, de la humildad, castidad, mansedumbre, paciencia, obediencia, misericordia, limosna, oración, pureza de intención, limpieza de corazón, pobreza de espíritu, menosprecio del mundo, mortificación de apetitos, amor de la cruz y negamiento de sí mismo y de la propia voluntad, con otras virtudes semejantes, las cuales debe procurar sobre todas las otras el que desea ser varón evangélico y verdadero discípulo e imitador de Cristo. Y para salir mejor con esto, ponga los ojos en los ejemplos de la vida de este Señor, donde hallará todas estas virtudes más explicadas por sus obras que por sus palabras, porque sabía él cuánto más compendioso camino para la virtud era el de la vida que el de la doctrina. Mira, pues, con cuánta caridad este buen pastor andaba por montes y valles buscando la oveja perdida. Cuántos trabajos, pobrezas, cansancios, persecuciones y calumnias de fariseos padeció andando en esta demanda, predicando de día y orando de noche, y tratando siempre los negocios de nuestra salud como verdadero Padre, Pastor, Salvador y Remediador nuestro. Mira cuán benignamente trataba con los pecadores para edificarlos con su ejemplo y enseñarlos con su doctrina, y no son menos de considerar los beneficios que al mundo hizo sanando los enfermos, alumbrando los ciegos, limpiando los leprosos, restituyendo los paralíticos, lanzando los demonios, resucitando los muertos y, lo que más es, sacando del poder del enemigo a los pecadores. De esta manera conversó el Señor con los hombres, y así corrió toda aquella tierra, haciendo beneficios generales a todos. Así convenía que conversase con los hombres el que se hizo hombre por ellos, y así convenía que viviese en el mundo el que descendió del cielo a la tierra a visitar el mundo. Capítulo 13. De la transfiguración del Señor. Tomando en su compañía 3 discípulos suyos, subió nuestro Salvador a un monte, y puesto allí en oración, se transfiguró delante de ellos de tal manera
que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se pararon blancas como la nieve. El Señor mostró aquí sola una parte de la gloria de los bienaventurados, que es la claridad y hermosura de los cuerpos gloriosos, y esto con mucha razón, porque esta carne es la que nos impide este camino, esta la que nos aparta de la imitación de Cristo, y esta la que nos estorba el llevar su cruz, y por esto convenía que para despertarla y avivarla le mostrase la grandeza de esta gloria, para que así se esforzase más al trabajo de la carrera. Mira también cómo, estando el Señor en oración, fue de esta manera transfigurado, para que entiendas que en el ejercicio de la oración suelen muchas veces transfigurarse espiritualmente las almas devotas, recibiendo allí nuevo espíritu, nueva luz, nuevo aliento y nueva pureza de vida. Capítulo 14. De la entrada en Jerusalén con los ramos. Como se llegase ya el tiempo en que el Salvador tenía determinado ofrecerse en sacrificio por la salud del mundo, se vino al lugar del sacrificio, que era la ciudad de Jerusalén. Entrando, pues, en esta ciudad, fue recibido con grande solemnidad y fiesta, con ramos de olivas y palmas, y con tender muchos sus vestiduras por tierra, y clamar todos a una voz: Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, sálvanos en las alturas. El Señor viene manso y asentado sobre una pobre cabalgadura, sobre un asno, de manera que aquel Dios que trae millares de carros de ángeles a par de sí, ese viene ahora tan manso y humilde como aquí se nos representa, para que te llegues a él, porque el que hasta aquí no venció tu corazón con la fuerza del poder ni con la grandeza de la majestad, quiere ahora vencerlo con la grandeza de su humildad y con la fuerza de su amor. Tienes también aquí un grande argumento para despreciar la gloria del mundo. Pon los ojos en esta honra que hace el mundo a este Señor, y verás que el mismo mundo que hoy le recibió con tanta honra, de ahí a 5 días, lo tuvo por peor que Barrabás, y le pidió la muerte, y dio contra él voces diciendo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Capítulo 15. Del lavatorio de los pies. Escribe el evangelista San Juan diciendo que antes del día de la Pascua, hecha la cena, levantóse Jesús, quitó sus vestiduras, y tomando un lienzo, ciñóse con él, y echó agua en un baño, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y limpiarlos con el lienzo con que estaba ceñido. Maravillábase el fariseo que convidó a Cristo de ver que se dejase tocar los pies de una mujer pecadora, pareciéndole ser esto cosa indigna de la dignidad de un profeta. Pues si por tan indigna cosa tienes, oh fariseo, que un profeta deje tocar sus pies de una mujer pecadora, ¿qué hicieras si, creyendo que este Señor era Dios como lo era, vieras que no sólo dejaba tocar sus pies de pecadoras, sino que él mismo, postrado en tierra, lavaba los pies de los pecadores? Pues este ejemplo de caridad y humildad deja el Señor en su testamento por manda a todos los suyos, encomendándoles en aquella hora postrimera que se tratasen ellos entre sí como Él los había tratado. ¿Qué otra ley, qué otro mandamiento dejara un padre a la hora de su muerte a hijos que mucho amase, sino que se amasen ellos entre sí e hiciesen para consigo lo que Él hacía con ellos? Para mostrar el Señor su amor para con los hombres, pone aquí este mandamiento, que por excelencia se llama el mandamiento, en el cual nos mandó la cosa que más convenía
para nuestra paz y para nuestro bien, tanto que si este mandamiento se guardase en el mundo, sin duda vivirían en él los hombres como en el paraíso. Capítulo 16. De la institución del Santísimo Sacramento. Entre todas las muestras de caridad que nuestro Salvador nos descubrió en este mundo, con mucha razón se cuenta por muy señalada la institución del Santísimo Sacramento. Por lo cual, dice San Juan, que habiendo el Señor amado a sus escogidos, en el fin de la vida señaladamente los amó, porque en este tiempo les hizo mayores beneficios y les descubrió mayores muestras de su amor. Este mismo amor le hizo ordenar este sacramento admirable, en el que todos los indicios y señales que hay de verdadero y perfecto amor se hallan. Porque, primeramente, la principal señal y obra del verdadero amor es desear unirse y hacerse una cosa con lo que ama. Pues este tan principal efecto de amor nos mostró Cristo en este sacramento, porque uno de los fines para que lo instituyó fue para incorporarnos y hacernos una cosa consigo, como él mismo lo significó diciendo: El que come mi carne y bebe mi sangre, él está en mí y yo en él. La segunda señal y obra de verdadero amor es hacer bien a la persona amada y darle parte de cuanto tiene, después que le ha dado su corazón y a sí mismo. Pues, ¿qué mayores bienes, qué mayores dádivas que las que nos da Cristo en este sacramento? Porque en él se nos da la misma carne y sangre de Cristo, y el fruto que con el sacrificio de esa misma sangre se ganó. Por lo cual se llama este sacramento comunión, porque por él nos comunica Dios no solamente su preciosa carne y sangre, mas también su parte de todos los trabajos y méritos que con el sacrificio de esa carne y sangre se alcanzaron. La tercera señal y obra de amor es desear vivir en la memoria del amado y querer que siempre se acuerde de él, y para eso se dan los que se aman, cuando se apartan, algunos memoriales y prendas que despiertan esta memoria. Pues por esto ordenó también el Señor este sacramento, para que en su ausencia fuese memorial de su sacratísima pasión y de su persona. Y así, acabándolo de instituir, dijo: Cada vez que celebraredes este misterio, celebradlo en memoria de mí. Mas no se contenta el verdadero amor con sola la memoria, sino, sobre todo, pide retorno de amor. Pues hasta aquí llegó el soberano amor de Dios, que deseando ser amado de nosotros, ordenó este misterioso bocado con tales palabras consagrado, que quien dignamente lo recibe, luego es herido y tocado de este amor. La quinta señal y obra de amor es desear dar placer y contentamiento al que ama, y buscarle cosas acomodadas para esto. Pues por esto mismo hizo aquí este soberano amador de los hombres, ordenando este sacramento, cuyo efecto propio es dar una espiritual consolación a las almas puras y limpias, las cuales reciben con él tan grande gusto y suavidad que, como dice Santo Tomás, no hay lengua que lo pueda explicar. La última señal y obra de amor es desear la presencia del amado por no poder sufrir el tormento de su ausencia. Por esta causa, este divino amador instituyó este admirable sacramento, en que realmente está él mismo en sustancia, para que estando este sacramento en el mundo, se quedase él también con nosotros en el mundo, aunque se partiese para el cielo, lo cual es manifiesto argumento de su amor y de lo que él deseaba nuestra compañía, porque la grandeza de este amor no sufría esta ausencia tan larga. Y hacer él esto con nosotros fue la mayor honra, el mayor consuelo y mayor remedio que nos pudiera quedar en este mundo, para que en él tuviésemos en quién poner los ojos, a quién llamar en nuestras necesidades, a quién hablar cara a cara cuando nos fuese menester,
cuya presencia despertase nuestra devoción, acrecentase más nuestra reverencia, esforzase más nuestra confianza y encendiese más nuestro amor. Capítulo 17 de la oración del huerto. Acabados los misterios de la cena y el sermón de sobremesa, se fue el Salvador al huerto de Getsemaní a hacer oración, antes de entrar en la conquista de su pasión. Y dicen los evangelios que tomó consigo 3 discípulos suyos, de los más amados, y comenzó a temer y angustiarse, y díjoles aquellas tan dolorosas palabras. Triste está mi alma hasta la muerte. Y apartándose un poco de ellos, fuese a hacer oración. Y la tercera vez que oró, padeció su bendita alma la mayor tristeza y agonía que jamás en el mundo se padeció. Testigos de esto fueron aquellas preciosas gotas de sudor de sangre que de todo su cuerpo corrían. Y pues este sudor exterior era indicio de la agonía interior en que estaba su alma, así como desde que el mundo es mundo nunca se vio tal sudor, así nunca se vio tal dolor. Una de las causas fue la perfectísima aprehensión de todos los dolores y martirios que le estaban aparejados. Otra fue la grandeza del dolor que padeció con la representación de todas las maldades y abominaciones del mundo, así las hechas como las que estaban por hacer, y de todas recibió tan gran dolor, cuán grande era su caridad y el celo que tenía de la honra de su Padre. Pues, oh buen Jesús, ¿qué dolencia es esa que así os hace sudar gotas de sangre? La dolencia, Señor, es nuestra, mas vos tomáis el sudor de ella. La dolencia es toda nuestra, mas vos recibís las medicinas. Vos padecistes la dieta que nuestra gula merecía, cuando por nosotros ayunastes. Vos recivistes la sangría que nuestros males merecían, cuando vuestra preciosa sangre derramastes. En este paso doloroso tienes, hermano, no sólo materia de compasión, sino también ejemplo de oración, porque aquí nos enseña el Salvador a acudir a Dios en todas nuestras necesidades, como a Padre de misericordias. Aquí Jesús nos enseña a orar, por una parte con grande confianza, y por otra con grande obediencia y resignación en la voluntad de Dios. Enséñanos también a perseverar en la oración, porque muchas veces lo que al principio se niega, al fin se viene a conceder. La confianza nos muestra cuando dice, Padre mío, que es la palabra de mayor ternura y confianza que puede ser, la cual ha de tener el que ora. Y la resignación nos descubre cuando dijo, No se haga lo que yo quiero, sino lo que vos queréis. Capítulo 18. La prisión del Salvador. Después de esto, considera cómo, acabada esta oración, vino luego todo aquel escuadrón de gente armada, y con ellos también muchos de los príncipes de los sacerdotes y fariseos, para prender al Cordero. Venía Judas capitán de este ejército, y habíales este traidor dado señal, diciendo, A quien quiera que yo besare, ese es. Tenedlo fuertemente. Mas porque conociese la presunción humana que ninguna cosa podía contra la omnipotencia divina, antes que le prendiesen, con una sola palabra, derribó a aquellas huestes infernales en tierra, aunque ellos, obstinados en su malicia, ni aun con esta evidente maravilla se convirtieron. Mas no sólo mostró aquí el Señor su poder, sino también su misericordia, restituyendo la oreja que San Pedro había cortado y tornándola a su lugar, donde son también para considerar las palabras que el Salvador dijo a Pedro en este acto. Vuelve la espada a su lugar. El cáliz que me dio mi padre, ¿no quieres que beba?
Huyen luego los discípulos y desamparan al Señor, y arremete luego toda aquella manada de lobos hambrientos al Cordero sin mancilla, que sólo había quedado en sus manos. Capítulo 19. De la presentación del Salvador ante los pontífices Anás y Caifás, y de los trabajos que pasó la noche de su pasión. Preso, pues, el Salvador de esta manera, llévanlo con grandes voces y estruendo a casa de Anás, suegro de Caifás, el cual era pontífice aquel año. Preguntándole el pontífice por sus discípulos y por su doctrina, y respondiendo él cómo públicamente había enseñado a los hombres y que de ellos podía saber esto, uno de los criados de este perverso dio una bofetada al Señor, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Mira otro sí, con cuánta caridad y mansedumbre habló al que le había herido, diciendo: Si mal hablé, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? Llevado a la casa de Caifás, respondió a la pregunta del pontífice que le preguntó quién era. Y allí, muchos de los que presentes estaban, arremetieron al Cordero como lobos rabiosos. Unos le daban bofetadas, otros escupían su rostro, otros arrancaban sus venerables cabellos, y otros decían contra él muchos denuestos y escarnios. Mas aunque todo esto sea mucho para sentir, no es menos lo que San Lucas cuenta, diciendo que esta misma noche los soldados que le guardaban estaban haciendo escarnio de él, hiriéndole y cubriendo el rostro y diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió? De la paciencia y caridad del Señor y de la crueldad y furor de aquellos crueles corazones, podemos inferir cuál sería la noche que el Señor allí pasaría en medio de tan crueles sayones. Capítulo 20. La presentación ante Pilatos y Herodes y los azotes a la columna. Y pasada esta noche dolorosa, otro día por la mañana llevaron al Señor atado a casa de Pilatos, que en aquella provincia por parte de los romanos presidía, pidiéndole con gran instancia que le condenase a muerte, acusándole y alegando contra él 1000 falsedades y mentiras. Mas, aunque el presidente sabía que toda aquella gente se había movido por celo de envidia, pero vencido con pusilanimidad y temor humano, mandó azotar al inocentísimo Cordero, pareciéndole que con esto se amansaría el furor de sus enemigos. Dado, pues, este cruel mandamiento, llegan los ministros de la maldad y, desnudando al Señor de sus vestiduras, átanlo fuertemente a una columna y comienzan a azotar aquella purísima carne y añadir azotes a azotes y heridas a heridas. Hombre perdido, que eres causa de todas estas heridas, mira cuán grandes motivos tienes aquí para amar, temer y esperar en este Señor y compadecerte de él. Capítulo 21. La coronación de espinas y el leceomo. Acabado este martirio, dice el evangelista que vinieron los soldados del presidente a hacer fiesta de los dolores e injurias del Salvador, y tejiendo una corona de juncos marinos, hincáronsela por la cabeza para que así padeciese sumo dolor. Muchas de las espinas llegaban, como dice San Bernardo, hasta los huesos, rompiendo y agujereando por todas partes el sagrado cerebro. Y no contentos con este tan doloroso vituperio, vístenle con una ropa colorada, que era entonces vestidura de reyes, y pónenle por cetro real una caña en la mano. E hincándose de rodillas, dábanle bofetadas y escupían en su divino rostro, y tomándole la caña de las manos, heríanle con ella en la cabeza, diciendo: ¡Dios te salve, rey de los judíos! Pues como el presidente tuviese claramente conocimiento de la inocencia del Salvador,
procuraba por todas vías liberarle de sus manos, para lo cual le pareció bastante medio sacarlo así como estaba a vista del pueblo furioso, porque él estaba tal que bastaba la figura que tenía para amansar la furia de sus corazones. Mira cuál estaría aquel divino rostro, hinchado con los golpes, afeado con las salivas, rascuñado con las espinas, arrollado con la sangre. Y como el santo Cordero tenía las manos atadas, no podía con ellas limpiar los hilos de sangre que por los ojos corrían. Finalmente, tal estaba su figura que ya no parecía quién era, y aun apenas parecía hombre, sino un retablo de dolores pintado por mano de aquellos crueles pintores y de aquel mal presidente, a fin de que abogase por él ante sus enemigos esta tan dolorosa figura. Capítulo 22. De la comparación de Cristo con Barrabás. Siendo costumbre de aquella tierra dar la vida a algún condenado por honra de la Pascua, y deseando el presidente librar al Señor de la muerte, propúsoles, juntamente con él, uno de los peores hombres que en aquel tiempo había, que era Barrabás. Porque siendo el competidor tan indigno de la vida, creía el juez que no serían tan desatinados que juzgasen más digno de la vida aquel revolvedor de la tierra que a un hombre tan manso. Puestos ambos en juicio, salió el Señor condenado y libre y suelto Barrabás. Oh Rey de la Gloria, ¿hasta dónde, Señor, bajó tu humildad? ¿Hasta dónde llegó tu paciencia? Pues dime, hombre, ¿qué caso debes hacer de los juicios y pareceres del mundo, pues tal parecer tuvo en esta causa y tanto desatinó en ella? ¿Qué crédito será razón que demos al mundo? Sin duda, esto sólo bastaba para que cerrásemos los ojos a todos los hechos y dichos de esta bestia de muchas cabezas, tan furiosa, tan ciega y tan desatinada en todos sus juicios y pareceres. Capítulo 23. De cómo el Salvador llevó la cruz a cuestas. Mas como todo esto nada aprovechase, dióse finalmente sentencia que el inocente muriese. Y para que por todas partes creciese su tormento, ordenaron sus enemigos que él mismo llevase sobre sí el madero de la cruz en que había de padecer. Toman, pues, aquellos crueles carniceros el santo madero, que según se escribe era de 15 pies, y cargáronlo sobre los hombros del Salvador, el cual, según la mucha sangre que había perdido, apenas podía tenerse en pie y sustentar la carga de su propio cuerpo. ¿Qué cosa más para sentir que ver al Salvador del mundo caer en tierra con aquella carga tan pesada que sobre sus delicadísimos hombros llevaba? ¿Qué corazón habrá tan de piedra que, considerando al Señor así arrodillado, así postrado y quebrantado, no se quebrante con dolor, mayormente considerando que en aquella misma carga le cargaba más el peso de nuestros pecados que el de su misma cruz? Entretanto, aparta un poco los ojos de este cruel espectáculo y camina al encuentro de la Virgen, que va en busca del Hijo, dándole el deseo de verle las fuerzas que el dolor le quitaba. Oye desde lejos el ruido de las armas y el tropel de las gentes. Ve luego resplandecer los hierros de las lanzas y alabardas que asomaban por lo alto. Halla en el camino las gotas y el rastro de sangre. Acércase más y más a su amado Hijo y tiende sus ojos, oscurecidos con el dolor, para ver si pudiese al que amaba su alma. Finalmente, llegada ya donde lo pudiese ver, míranse aquellas dos lumbreras del cielo una a otra y atraviésanse los corazones con los ojos. Las lenguas estaban enmudecidas para hablar, mas al corazón de la Virgen hablaba el afecto natural del Hijo Dulcísimo y le decía:
¿Para qué vienes aquí, paloma mía, querida mía y madre mía? Tu dolor acrecienta el mío y tus tormentos atormentan a mí. Vuélvete, madre mía, vuélvete a tu posada, que no pertenece a tu pureza virginal, compañía de homicidas y de ladrones. Si lo quisieres así hacer, templarse ha el dolor de ambos, y quedaré yo para ser sacrificado por el mundo, pues a ti no pertenece este oficio, y tu inocencia no merece este tormento. Pues al corazón del hijo respondería el de la Santa Madre. ¿Por qué me mandas esto, hijo mío? ¿Por qué me mandas alejar de este lugar? ¿Cómo puedo yo partirme de ti sin partirme de mí? De tal manera tiene ocupado mi corazón este dolor, que fuera de él ninguna cosa puedo pensar. A ninguna parte puedo ir sin ti, y de ninguna pido ni puedo recibir consolación. En ti está todo mi corazón, y dentro del tuyo tengo hecha mi morada. Contigo beberé de la hiel y vinagre, y contigo penaré en la cruz, y contigo, juntamente, expiraré. Tales palabras en su corazón iría diciendo la Virgen, y de esta manera anduvo aquel trabajoso camino hasta llegar al lugar del sacrificio. Capítulo 24. De cómo fue crucificado el Salvador. Llegado el Salvador al monte Calvario, fue allí despojado de sus vestiduras, las cuales estaban pegadas a las llagas que los azotes habían dejado. Estando él, pues, así, mándanle extender en la cruz, y obedece él, como cordero, a este mandamiento. Tendido, pues, el Salvador, llegó uno de aquellos malvados con un grueso clavo en la mano, y puesta la punta en medio de la sagrada palma, comenzó a dar golpes con el martillo y a hacer camino al hierro duro por las blandas carnes del Salvador. Con la fuerza del dolor de la herida, todos los nervios del cuerpo se encogieron hacia la parte de la mano clavada, y llevaron en pos de sí todo el peso del cuerpo. Y estando así cargado el buen Jesús hacia esta parte, tomó el cruel sayón la otra mano, y por hacer que llegase al agujero que estaba hecho, estiróla tan fuertemente que los huesos del sagrado pecho se desabrocharon y quedaron tan señalados y distintos que, como el profeta dice, uno a uno los pudieran contar. Y de esta misma crueldad es de creer que usaron cuando le enclavaron los pies, y de esta manera quedó el sagrado cuerpo afijado a la cruz. Esta manera de muerte no es acelerada, como otras, sino prolija y larga, en la cual los matadores no sólo pretenden matar, sino también atormentar al que muere. Y en todo este espacio tan largo, el cuerpo que está en el aire colgado de los clavos, naturalmente carga para abajo, y así está siempre rompiendo los nervios y ensanchando las heridas y acrecentando continuamente el dolor. Y con ser tal este tormento, que un animal bruto que lo padeciera pudiera mover a compasión, sus enemigos eran tales que en este mismo tiempo estaban haciendo escarnio del Salvador. Aquí puedes considerar aquellas 7 palabras que el Salvador habló en la cruz. Mira con cuánta caridad en estas palabras encomendó sus enemigos al Padre. Con cuánta misericordia recibió al ladrón que le confesaba. Con qué entrañas encomendó la piadosa madre al amado discípulo. Con cuánta sed y ardor mostró que deseaba la salud de los hombres. Con cuánta dolorosa voz derramó su oración y pronunció su tribulación ante el acatamiento divino. Cómo llevó hasta el cabo tan perfectamente la obediencia al Padre, y cómo, finalmente, le encomendó su espíritu y se resignó todo en sus benditísimas manos. Con esta postrera palabra acabó el Salvador, juntamente con la vida, la obra de nuestra redención,
y la obediencia que le era encomendada, y así, inclinada la cabeza, encomendó su espíritu en las manos del Padre. Entonces el velo del templo súbitamente se rasgó, y la tierra tembló, y las piedras se hicieron pedazos, y las sepulturas de los muertos se abrieron. Entonces el más hermoso de los hombres, oscurecidos los ojos y cubierto el rostro de amarillez de muerte, quedó el más maltratado de todos, hecho holocausto para revocar la ira del Padre. Capítulo 25. La lanzada del Señor. Soliloquio de la Virgen. Y como si no bastaran todos estos tormentos para el cuerpo vivo, quisieron también los malvados ejecutar su furor en el muerto. Y así, después de expirado el Señor, uno de los soldados dio una lanzada por los pechos, de donde salió agua y sangre, para bautismo y lavatorio del mundo. Considera aquí con cuánta devoción y compasión desclavarían aquellos santos varones el sacratísimo cuerpo de la cruz, y con qué lágrimas y sentimiento lo recibiría en sus brazos la afligidísima madre. Oh dulce madre, ¿es ese, por ventura, vuestro dulcísimo hijo? ¿Dónde está aquel espejo de hermosura en quien vos os mirabais? ¿Cómo no hablas ahora, reina del cielo? La lengua estaba enmudecida, mas el corazón, allá dentro, hablaría con entrañable dolor al Hijo Dulcísimo y le diría: Oh vida muerta, oh lumbre oscurecida, oh hermosura feada, ¿qué manos han sido aquellas que tal han parado vuestra divina figura? ¿Estos son aquellos ojos que oscurecían al sol con su hermosura? Estas son las manos que resucitaban los muertos a quien tocaban. ¿Esta es la boca por donde salían los 4 ríos del paraíso? Tanto han podido las manos de los hombres contra Dios. Hijo mío, ¿qué haré sin ti? ¿A dónde iré? ¿Quién me remediará? Los padres y los hermanos, afligidos, venían a rogarte por sus hijos y por sus hermanos difuntos, y tú, con tu infinita virtud y clemencia, los consolabas y socorrías. Mas yo, que veo muerto a mi hijo, y mi padre, y mi hermano, y mi Señor, ¿a quién rogaré por él? ¿Quién me consolará? ¿Dónde está el buen Jesús Nazareno, Hijo de Dios vivo, que consuela a los vivos y da vida a los muertos? Hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué los judíos te crucificasen? ¿Estas son las gracias de tantas buenas obras? ¿Hasta aquí ha llegado la maldad del mundo? ¿Hasta aquí la malicia del demonio? ¿Hasta aquí la bondad y clemencia de Dios? Tan grande es el aborrecimiento que Dios tiene contra el pecado. Tanto fue menester para satisfacer por culpa de uno. Tan grande es el rigor de la divina justicia. En tanto tiene Dios la salud de las almas. Oh, dulcísimo hijo mío, ya no te veré más entrar por mis puertas cansado de los discursos y predicación del Evangelio. Ya no limpiaré más el sudor de tu rostro, asoleado y fatigado de los caminos y trabajos. Ya no te veré más sentado a mi mesa, comiendo y dando de comer a mi alma con tu divina presencia. Ni sonará más en mis oídos la dulce voz de madre, ni de mujer, ni de María. Fenecida es ya mi gloria. Hoy se acaba mi alegría y comienza mi soledad. Cómo dura poco la alegría en la tierra y cómo se siente mucho el dolor después de mucha prosperidad. Oh ángel bienaventurado, ¿dónde están ahora aquellas tan grandes alabanzas de la antigua salutación?
Entonces me llamaste llena de gracia. Ahora estoy llena de dolor. Entonces bendita entre todas las mujeres, ahora la más afligida entre las mujeres. Entonces dijiste, el Señor es contigo. Ahora también está conmigo, mas no vivo, sino muerto, como lo tengo en mis brazos. Oh dulce Redentor mío, ¿fue alguna culpa tenerte yo en mis brazos con tanta alegría recién nacido, por do viniese ahora a tenerte en ellos tan atormentado? ¿Fue algún delito amarte tanto, porque ahora has querido que el amor se me hiciese verdugo y que tanto más padeciese cuanto más teme? Mas con todo esto, oh Padre eterno, yo, la más afligida de todas las criaturas, os doy gracias infinitas por este dolor. Bástame quererlo vos para que yo me consuele. De vuestra mano, aunque sea el cuchillo, lo meteré yo en mis entrañas. Por los favores y por los dolores igualmente os doy las gracias. Por el usufructo de vuestros bienes, de que hasta aquí he gozado, os bendigo. Y porque ahora me lo quitáis, no me indigno, sino antes os vuelvo vuestro depósito con hacimiento de gracias. Mas suplícoos, Padre mío, si vos de ellos sois servido, os deis por contento con 33 años de martirio que hasta aquí se han pasado. Vos sabéis que desde el día en que aquel santo Simeón me anunció este martirio, se echó a cíbar en todos mis placeres, y desde entonces traigo este día atravesado en el corazón. En medio de mis alegrías, me salteaba siempre la memoria de este dolor. Pues, oh Rey mío, haced ya por bien que sea este el postrero de mis martirios, si vos de ellos sois servido, y si no, hágase en esto, y en todo, vuestra divina voluntad. Mandad a la muerte que vuelva por los despojos que dejó y lleve a la madre con el hijo a la sepultura. Oh, dichosa sepultura que ha sucedido en mi oficio, y la corona que a mí me quitan, a ti la dan, pues encerrarás dentro de ti al que tuve yo encerrado en mis entrañas. Mis huesos se alegrarían si allí se viesen, y allí sería de verdad mi vida en sepultura. Oh, muerte, ¿por qué eres tan cruel que me apartas de aquel en cuya vida está la mía? Más cruel eres a las veces en perdonar que en matar. Piadosa fuera para mí si no llevaras a entrambos. Mas ahora fuiste cruel en matar al hijo y más cruel en perdonar a la madre. Capítulo 26. La resurrección del Señor. Acabada ya la batalla de la Pasión, cuando aquel dragón infernal pensó que había alcanzado victoria del Cordero, comenzó a resplandecer en su alma la potencia de su divinidad, con la cual nuestro león fortísimo descendió a los infiernos, y vencido y preso aquel fuerte armado, lo despojó de la rica presa que allí tenía cautiva. Aquí tienes que considerar la alegría de todos los aparecimientos que hubo en este día tan glorioso, que son la alegría de los padres del limbo, a quien el Salvador primeramente visitó y sacó de cautivos, la alegría de la Sacratísima Virgen Nuestra Señora, la alegría de aquellas santas mujeres que le iban a ungir al sepulcro, y la alegría también de los discípulos que tan desconsolados estaban sin su Maestro y tanta consolación recibieron al verle resucitado. Es cierto que como la Sacratísima Virgen fue la que más sintió los dolores de su pasión, así ella fue a quien más parte cupo de la alegría de su resurrección. Pues, ¿qué sentiría esta bendita señora cuando viese ante sí su Hijo vivo y glorioso, acompañado de todos aquellos santos padres que resucitaron? ¿Cuáles serían sus abrazos y besos?
y las lágrimas de sus piadosos ojos, y los deseos de irse tras él si le fuera concedido. 5 veces les apareció a los discípulos el mismo día que resucitó, y los 3 días del sepulcro abrevió en 40 horas, contando desde que expiró, y en lugar de estas 40 horas de tristeza, les dio 40 días de alegría, para que veas cuán piadoso es este Señor para con los suyos, y cuán más largo en darles consolaciones que trabajos. Capítulo 27. La subida a los cielos. Acabados estos 40 días, sacó el Señor a sus discípulos fuera de la ciudad al monte Olivete, y despidiéndose allí dulcemente de ellos y de su benditísima madre, subió al cielo en una nube resplandeciente. ¿Cuál sería la soledad, el sentimiento y las lágrimas de la Sacratísima Virgen y de todos los apóstoles cuando viesen desaparecer de sus ojos aquel que tan robados tenía sus corazones? No se puede explicar esto con palabras, mas con todo esto se dice que volvieron a Jerusalén con grande gozo, por lo mucho que lo amaban, porque el mismo amor que les hacía sentir tanto su partida, por otra parte, les hacía gozarse mucho más de su gloria, porque el verdadero amor no busca a sí, sino al que ama. Mas no pienses que porque este Señor se ausentó de los hombres y está reinando en el cielo, se olvida de los hijos que dejó en este mundo, porque así como aquí nos ayudó con sus trabajos, así allí nos ayuda con su intercesión, haciendo en la tierra oficio de redentor y en el cielo de abogado.